Buenas tardes, bienvenidos una tarde más, de miércoles en Alcalá de Henares, a una nueva aventura de leer. En esta ocasión no voy a revelar todavía el nombre, aunque ya lo conocéis seguramente, del segundo invitado de hoy. Tenemos a Pilar Medina y a Miguel de Cervantes. A Miguel Ángel Cervantes. Miguel Ángel Cervantes es una casualidad. Ha venido aquí, se ha sentado en su casa, ahí en la calle Mayor, cerca del número 56, y se está haciendo fotos con Don Quijote y Sancho. Pero luego nos hablará de otros temas. Tenemos en primer lugar a Pilar Medina. Bienvenida, Pilar, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ángel. Que llega de Chinchón, nada menos que de Chinchón, Griño, en mitad del erial madrileño. Un poquito más para allá, creo que están las puertas del Averno y la laguna donde Caronte lleva las almas de un punto a otro, no lo sé. Pilar, ¿cuánto tiempo llevas escribiendo? Bueno, pues llevo escribiendo aproximadamente desde el 2022, más o menos. 2022, estoy escribiendo esos así, son 4 años. Sí. Y 4 libros en 4 años. Este creo que más bien es del 2023, pero bueno, empecé escribiendo en varios periódicos y luego me ofrecieron la oportunidad de participar en esta antología con otros autores, con un relato, cada uno teníamos que presentar un relato y bueno, pues me decidí, me uní a la tripulación Barba Negra. Muy bien. Y este es el resultado, el primer resultado. Y este es el resultado. Esta es tu primera, digamos, participación. Sí, la primera participación. Publicada, quiero decir, porque se escribe mucho, pero no se publica tanto. Exactamente. Vale. De manera que para la aventura de leer hace falta recorrer primero la aventura de escribir. Sí. Esto es. Sí. ¿El segundo sería este? El segundo sería Óbolos para Caronte. Óbolos para Caronte. Bueno, ¿por qué hay que pagarle a Caronte? Bueno, pues a Caronte hay que pagarle porque es un viejo huraño que, salvo que lleves los óbolos para pagar al barquero, se va a negar a montar el alma en su barca. Para que vaya las almas que a donde tenga que ir. Las almas a las que no se les ha dado las exequias debidas, es decir, que no llevan ese pago para el barquero, pues Caronte se niega a montarlas en su barca para llevarlas al interior del Hades y las deja vagando por el río del odio durante 200 años. Y a los 200 años se considera que ya ese alma ha hecho un pago más que suficiente y entonces Caronte ya sí las admite en su barca. Pero aún así, Caronte es un viejo huraño y es muy duro porque él realmente no es el que rema, hace que las almas remen. Ya, él solamente guía la barca de Caronte. Oye, ¿eso no te recuerda un poquito a eso que llamamos purgatorio? Sí, sí. Qué casualidad, ¿no? Ahí entraríamos dentro de lo que es el sincretismo religioso, ¿no? Un poco como las distintas creencias han ido entremezclando y cómo han ido cogiendo, yo creo que distintas partes, ¿no? La parte que les ha podido parecer más interesante o que les haya convencido más y demás. Por ejemplo, en Óbolos para Caronte hay una parte, en la parte en la que yo hablo de Pitón, que de ahí viene la palabra pitonisa, donde describo las distintas generaciones de humanos que fueron creados y luego al final como ya Zeus, harto de cómo se comportaba el ser humano, provoca un diluvio, quiere acabar con esa raza de humanos y eso pues creo que a todos nos recuerda también a algo, ¿no? Como diría Leslitier, caramba, qué coincidencia. Sí. Estamos ahora con A quemarropa. Esto es... Bueno, el siguiente fue... este fue el de Hubo un tiempo en que Dios era mujer. Hubo un tiempo en que Dios era mujer. Si Dios es todopoderoso y eterno, si una vez fue mujer, probablemente seguía siendo mujer. Sí. Bueno, además en la portada se puede ver perfectamente una de las muchas Venus neolíticas que han ido apareciendo. Sí, las estatuillas originales de la divinidad primigenia, ¿no? La madre original, la madre tierra, la madre Machamama, que dicen. Y bueno, yo he querido ponerle ese título porque lo que recojo ahí son más de 60 biografías de mujeres de España, desde el año 218 a.C. hasta principios del siglo XX. He querido recoger biografías. Yo he sido la primera sorprendida porque algunas mujeres sí que las conocía, ¿no?
pero otras han sido una verdadera sorpresa porque he descubierto que la primera compositora de la música occidental, y claro, de la cultura occidental estamos hablando que comprende toda Europa, todo Estados Unidos, Iberoamérica, sí, etcétera, de los Canadá, exactamente, es una monja del Renacimiento español. Y me ha parecido muy importante dar eso a conocer, porque yo siempre digo, si esta monja hubiese nacido en Francia, Inglaterra, Alemania, yo creo que ya sería conocida mundialmente, ¿no? Pero Sí, ¿no? Entonces, sí. Perdóname, es que ha habido un pequeño lapsus. Esta monja, si hubiese sido, digamos, más... tuve tenido más suerte en hacer en otro sitio, sería más reconocida. Sí. Estoy convencida de que todo el mundo hubiese oído hablar de Gracia Baptista, que es el nombre de ella. Mira, en Praga Cultural, que se celebra una vez al mes en el Hotel Praga de Madrid, el mes pasado hubo precisamente un acontecimiento, un evento de música. ¿Sí? El compositor David del Puerto nos estuvo explicando los orígenes de la música moderna, no, la música clásica actual desde el siglo XI, y nos quedamos en el siglo XVII, no llegamos al XVIII. Y nos explicó el paso del gregoriano a la música, digamos, de solfeo, de solfa, ¿Sí? Y nos explicó el paso del cambio de notas, y nos explicó también el nombre de las notas, ¿no? El primero ut, que luego se fue a do, y luego do, re, mi, fa, sol, la, si, que son las sílabas por las que empieza un canto gregoriano, que dio origen a esta notación del solfeo que conocemos actualmente. Hizo alguna referencia a estos precursores y precursoras de la música actual, pero fíjate que no recuerdo exactamente, quizás no atendí lo suficiente a esta cosa que tú nos estás contando ahora. Pues la historia de esta compositora, lo mejor de todo es que esta mujer ni siquiera llegó a ser consciente de que ella era precisamente la primera compositora que iba a pasar a la historia como tal, porque se publicó un libro de música con los autores del momento, pero el confesor de esta monja y bueno, de esa congregación conocía la música de ella, y como le parecía tan excepcional, ese confesor, ese sacerdote, fue el que impulsó a que en ese libro también se publicara las notas musicales, las composiciones que ella había realizado, y por eso tenemos conocimiento de ella. Si no, ella hubiese muerto, como seguramente ha pasado con tantas otras, sin pena ni gloria. Sí. Y ella pues siguió en su mundo entre los muros del convento y ya está. Como no todas las mujeres que han hecho, digamos, un gran aporte a la cultura han pasado la historia como tal. Hay excepciones, está Sor Juana Inés de la Cruz, hay excepciones. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. ¿Quién? Una monja mexicana. ¿No? Sí, Sor Juana Inés de la Cruz. Ah, sí, escribió esto, sí. Ah, pues qué interesante, ¿no? Sí, era pero muy interesante. Está George Sand, que era una señora, pero tenía que poner nombre de varón, porque si no nadie iba a publicar lo que escribiera, por mucho que estuviese con el pianista, ¿verdad? En Mallorca. Hay un montón de, digamos, figuras femeninas que no han pasado la historia precisamente por ser eso, figuras femeninas. Sí. Esto es injusto, ¿verdad? Sí, ha habido una invisibilidad absoluta, ¿no? Pero bueno, todo eso realmente está enlazado con el título que yo le he puesto al libro. Ahí un poco en la introducción voy desgranando cómo esa deidad femenina tiene ese cambio, ¿no?, a esas deidades masculinas. Y sobre todo con las religiones monoteístas, donde ya aparece la figura de Adán, que es el que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, mientras que Eva ha salido de la costilla de Adán, es decir, un paso por debajo, y además ha sido creada para servir al hombre y para ayudarle, pero no para ser igual y mucho menos superior. Entonces, a partir de ahí es cuando ya se empieza, digamos, a tener esa invisibilidad. También, bueno, tuvo que ver los asentamientos con el tema de la agricultura y demás, pero es un poco largo y tampoco quiero enrollarme. Fíjate, mucho. No hace falta enrollarse. Fíjate que al principio de la humanidad, ahora que dicen que la carne roja es mala, si los primeros humanos no hubiesen comido carne roja, no estaríamos aquí. Totalmente de acuerdo, porque además... Se cazaba un bisonte y lo llevabas a la cueva y no te daba tiempo a hacer otra cosa. Más que parece que el cerebro se desarrolló más cuando el ser humano empezó a tomar esas proteínas, ¿no? Vale.
Vale. Así Ya que surgió bueno. la agricultura, la ganadería y demás, y entonces la división de poderes, en este caso de tareas, Sí. yo me voy a esto, tú te vas a lo otro, la mujer a una tarea, el hombre a otra, pero no quita para que efectivamente parezca una paradoja que Dios crease al hombre y de repente se da cuenta de que le falta algo. Caramba, qué Dios más humano, ¿no? Bueno, no sé si has oído esa historia que hay de la primera mujer de Adán, que era Lilith, Lilith. que también fue creada del barro, supuestamente, y entonces, bueno, pues desobedecía a Adán porque decía que eran los dos, que ambos eran iguales. Esa es otra historia que hay, entonces, bueno, pues parece que ella se fue con los demonios y ella, para que no volviera a pasar, pues hizo lo de la costilla. Dentro de los autores de la Biblia, que son el pueblo judío, Sí. hay una serie de escritos, Talmud, Torah, Biblia, llámalo como quieras, en el que no se recogen en la Biblia tradicional cristiana, y por supuesto la Biblia tradicional cristiana dice que la Biblia es hasta aquí, empieza en el Génesis y termina con los Macabeos, y a partir de aquí eso es el Antiguo Testamento y ahora viene el Nuevo. Sí. Porque los autores del cuento lo siguen escribiendo, pero ojo, yo he decidido que termina aquí. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Las religiones que tú les has citado, monoteístas, el Islam, el cristianismo y el judaísmo, tienen como ser divino a la misma divinidad, al Señor de Abraham, por eso las llaman abrahámicas. ¿Pero por qué, si son el mismo Dios, hay tres interpretaciones diferentes? Bueno, tengamos en cuenta que los judíos no reconocen a Cristo como el Mesías. No. Entonces, claro, ahí ya se divide el judaísmo, surge la nueva rama, ¿no? Sí, como un profeta, me parece. Pero eso sí, creo que es como un profeta, y sobre todo el Islam sí que lo tiene como profeta. Y del mismo tronco común surge también el Islam, ¿no? A través que si Mahoma le dice, etcétera. O sea, que si Mahoma es el que escribe porque Alá le ha dicho, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. pues es 6 siglos más tarde, eso. Exactamente. Pero todos tienen un tronco común, como tú has dicho. Entonces tienen una parte que a la fuerza va a ser la misma para todas las religiones. Sí. Pero luego ya dependiendo de lo que cada uno haya querido creer después, pues lógicamente el cuento cambia. Yo una vez que me pidieron que escribiera sobre la supuesta huida de Hitler a Sudamérica, busqué para documentarme y descubrí que había como 98 novelas entonces que hablaban de cómo había huido Hitler a América. Y a mi editor le dije, mira, perdóname, pero he encontrado 98 novelas que dicen de forma 98 diferentes cómo Hitler escapó a América. Si escapó, solo pudo escapar de una, las otras 97 son falsas. Y lo más probable es que lo sean todas, porque claro, tú ahora dices, a ver, de estas 100 novelas que dicen cómo se escapó Hitler, ¿cuál es la que de verdad y además son mentiras? Todas, la mía. Pero hace falta, digamos, algo más que mi propia voluntad, hace falta alguna prueba, hace falta Eso iba a decir, imagino algún que modo de demostrarlo, de probarlo. que a lo mejor pueda tener mejor documentación, ¿no? Pueda Claro, ser la más, tener una documentación la más adecuada, fiable, si realmente adecuada al tema, que hay se pueda, alguna documentación fiable. que se pueda decir esto es así o esto no es así. Pero bueno, bien, yo respeto. Vaya por delante que yo no soy creyente, ¿vale? Quiero decir que no estoy aquí para hacer apología de ningún sentimiento, ni lo contrario. No soy creyente, pero igual que pido que se respete que no sea creyente, yo respeto profundamente a todo creyente. Pues me parece que es un acto absolutamente voluntario y absolutamente propio, que nadie más puede dudar de manera que no me vengáis con historias de, ay, es que usted es un ateo. No, no soy ateo, soy agnóstico. Pero como tal, no puedo probar que Dios no exista, como dicen los ateos, en cuyo caso mi argumento quedaría fuera de lugar. Pero sí que reconozco la capacidad que tiene el ser humano de necesitar hablar a un espíritu, una espiritualidad, un reconocimiento de algo supremo que, bueno, que está ahí y que no somos capaces de entenderlo. Yo al menos no soy. Estoy equivocado. ¿Sabes qué ocurre? Yo creo que el ser humano, lo que siempre hemos tenido necesidad, y lo sigo incluyendo a día de hoy, es dar determinadas respuestas. Entonces, cuando esas respuestas no las tenemos, ¿a qué acudimos? Pues a que es algo divino el que ha hecho, pues, mira, te voy a poner un simple ejemplo, la cola del pavo real. Que para la mitología griega, la cola del pavo real fue creada por Hera,
porque recogió el centenar de ojos de su fiel servidor Argos, que era un gigante que tenía 100 ojos, sí. Que le habían cortado la cabeza, y para brindarle... Era complicado dormirlo. Pues exactamente, pues ella recogió esos 100 ojos y las colocó en las plumas de una de sus aves, llenando así de gemas consteladas la cola del pavo real. Claro, ellos veían la cola del pavo real, qué bonita, no sé qué, vamos a darle una explicación. Pues ¿qué explicación puede tener? Pues una explicación divina. ¿Por qué hay tantas correspondencias entre unas religiones y otras? ¿Y por qué? Es una pregunta que me hago frecuentemente. ¿Por qué las religiones que no están reconocidas como monoteístas se consideran mitos? Mitología nórdica, mitología griega, mitología romana, mitología fenicia, mitología sumeria, mitología hindú. Sin embargo, las otras religiones monoteístas se consideran religiones de verdad, no mitos. Pues yo creo que simplemente es porque ha transcurrido el tiempo. Y cuando en un momento dado, porque te voy a poner el caso de las diosas femeninas, en un momento dado la humanidad, cuando elevaba los ojos al cielo para orar, estaba rezando a una deidad femenina. Y después esa deidad simplemente fue transcurriendo el tiempo, los pensamientos fueron cambiando y esa deidad quedó atrás. Lo mismo ocurrió con los mitos de la cultura de la Grecia clásica, con los mitos con todos los dioses de Egipto o con todos los dioses de cualquier otro sitio que podamos decir, que ahora mismo lo que tú me has dicho, la mitología nórdica, etcétera. Yo creo que simplemente es el transcurrir, la rueda del tiempo que no se detiene, ¿no? Y los pensamientos, lo que hoy te parece que es así, que es correcto, pues la gente va evolucionando, y lo que a lo mejor antes no sabíamos, ¿por qué la cola del pavo real tiene esta forma? Pues a lo mejor cuando han pasado unos siglos y la ciencia ha avanzado, ya sí lo sabemos, y ya no vamos a creer que Sera, que ha recogido ese centenar de ojos y las ha colocado en las plumas. Creo que simplemente es eso. Es curioso que... De aquí a 500 años, pues a lo mejor... Aracne, que desafió a la diosa a tejer, y cuando la diosa le digo, pues te voy a hacer tejer toda tu puñetera vida, convirtió en araña. Sí. Arácnidos son todos. Es uno de mis mitos favoritos. Mitos, el mito de la medusa, esa que si la veías te convertía en piedra, el mito de Prometeo, por ejemplo. Los dioses crearon a Prometeo porque, ¿no? Oye, aquí hay gente que no... Hace falta alguien que nos sirva, ¿no? Vamos a crear un ejército. Pero es que esa parte también está en la religión, mitología sumeria. Los dioses dijeron, necesitamos aquí gente que haga el trabajo por nosotros, que trabajar no es cosa de dioses. Y todas esas réplicas, el fuego, la creación del hombre, el diluvio, todas esas réplicas que hay en las siguientes... a ver, ¿cuál es la original y cuáles son las copias? ¿Se sabe? Pues mira, yo cuando hice lo del libro de los mitos, lo que más me sorprendió fue cómo tuve que rastrear el mito. Porque el mito a lo mejor venía siendo muy antiguo y con los siglos ese mismo mito, cómo se va modificando, por lo que estamos hablando, ¿no? Los pensamientos van cambiando, a lo mejor el mito empieza en Asia, pero luego se va cambiando a otras zonas, y en esas otras zonas geográficas ellos mismos les quieren añadir y le ponen su impronta. Y yo creo que es un poco eso lo que va pasando. ¿Que cuál es el origen? Pues evidentemente el más antiguo que podamos rastrear, pero luego al final todo se va cambiando y todo se va modificando. ¿Y por qué creo que es? Pues porque el ser humano es increíble cómo desde muy antiguo se ha movido tanto. Y entonces han ido cogiendo, y han ido llevando y han ido trayendo. Por eso el tema del sincretismo, ¿no? Uno de mis intelectuales favoritos fue Carl Sagan, de la serie Cosmos. Se casó con Andrew Young, que siguió con la serie Cosmos a la muerte de su marido. Pero Carl Sagan decía que él se metió en el gusanillo de todo esto leyendo los libros indostánicos, las ciudades voladoras que asaltaban a otra ciudad y bombardeaban con bombas atómicas, y hablaba de la Pentápolis, Sodoma y Gomorra, Mohenjo-Daro, ciudades que no existen, pero que se supone que por su magnitud y por su tamaño actual debieron ser entonces enormes, ¿no?, para la época. Sí. Y a ese Carl Sagan lo tengo aquí, o sea, siempre pienso en ¿qué diría Carl Sagan? ¿Cómo actuaría Carl Sagan en este momento? ¿Qué pensaría? ¿Qué diría? ¿Qué preguntaría? Pues
No lo sé. Sinceramente ahí no te voy a dar una respuesta, pero sí, hablando de lo del tema de las ciudades, te voy a decir que muchas se han encontrado estudiando la Biblia y se han logrado localizar, porque la Biblia hablaba de determinadas ciudades. A Pentápolis. Y se han encontrado, al final, han excavado los arqueólogos y las han encontrado. Entonces, ¿dónde empiezan los mitos? ¿Dónde empieza la realidad? ¿Qué es leyenda? Lo gracioso es que tenían encontrado radioactividad. Sí, también leí sobre eso. Encontrado radioactividad, sí, entonces sí. ya te queda. Sí. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Sí. Bueno, sigamos con la última. Entonces, la última es a quemarropa. Exactamente. Ahí, vamos. Ese es el último que he tenido el placer de poder hacer, porque ha sido con el grupo 7, con unos compañeros que son muy apreciados por mí, que curiosamente somos 8. Como los 4 mosqueteros. Los 3 mosqueteros eran 4. Vale. Y entonces, bueno, pues dijeron de hacer una antología todos juntos, ¿no? Donde cada uno teníamos que dar 15 poemas. A mí me costó un poco más porque yo reconozco, o yo pienso que la poesía no es lo que más me gusta. Pero bueno, al final mandé 14. Yo he mandado 14 en vez de los 15. Y yo creo que ha quedado un trabajo bastante bonito, porque claro, estamos diciendo que cada uno tenemos nuestros gustos, nuestras cosas. A quemarropa. Aquí tenemos en la portada, editado por Nueva Estrella, disparos que rompen vidrieras invisibles para volver a conjugar todos los verbos del porvenir. Grupo 7, a quemarropa. Leemos un poema tuyo de aquí. Te leo un poema mío. De tus 14, por favor. Vamos a verlo. Mira, bueno, tengo aquí señalado, esta se la escribí a mi hija, una nana, pero voy a leer esta, que es cortita. Cántame nanas luna, arrúllame en tu regazo, haz que sueñe que soy niña jugando entre naranjos, y voy cerrando mis ojos entre aromas olvidados, a jazmín, a hierbabuena, a lirios y nardos blancos, al aroma de una madre que tantas veces cayó mi llanto. Me has recordado a un tal Federico. ¿Te ha gustado? García Lorca, sí, porque él habla siempre de los nardos blancos y de... Me alegro que te haya gustado. Esta es una de mis favoritas, así que... Pues esto hay que ponerlo música. Sí. A una nana hay que poner la música. La nana se la escribí a mi hija. Pues sí, con razón de más, que es para tu hija, razón de más, hay que ponerle música. Bueno, estamos en la fase final de nuestra entrevista, de la primera parte de la entrevista, y nos quedan como 5 minutos. Entonces, a mí me gustaría que en esos 5 minutos tú me hables de una cuestión que siempre pregunto a mis invitados. Antes he dicho que para la aventura de leer hace falta recorrer la aventura de escribir. Y los suecos dicen que el eslabón más débil de una cadena es el que determina la fortaleza de esa cadena. Estamos hablando de una cadena que empieza en pensar, en escribir, en escribirlo, en llevarlo a una editorial, en que se corrija, que se maquete, que se lleve una imprenta, que se ponga en distribución y que llegue a un librero y que haya gente que lo compre y que lo lea, ¿vale? De toda esta cadena, de la aventura de escribir a la aventura de leer, ¿cuál es el eslabón más débil? Para mí que la gente lo lea. Que la gente lea. Sí. Es muy complicado. Muy complicado que la gente... Yo, por ejemplo, cuando he estado en las ferias del libro, que me parece un poco frío, ¿no? Ahí a bocajarro a la gente, pues me deja... Hola, buenas tardes, te cuento esto. Me deja que te hable un poquito, soy una autora, no sé qué. Y conseguir en poco tiempo llegar a la que la gente, poder transmitirle, ¿no? Todo lo que tú acabas de describir, todo ese proceso. O yo, por ejemplo, para el de las mujeres estuve 1 año y pico investigando, buscando biografías, el otro leyendo los mitos, que me leía a los autores clásicos. Yo lo disfruté mucho todo eso, pero eso no quiere decir que luego el destinatario final vayas a saber, a lo mejor, o bien no lo sabes transmitir tu idea, o bien no es lo que le atrae, o bien simplemente mucha gente me llama la atención porque dice, no, si yo no leo, sobre todo gente joven. Y eso me llama mucho la atención, porque a lo mejor estamos en una generación en que la tecnología les sale hasta por las orejas y ya no están habituados a coger
A mí me encanta coger un libro, sentarme en mi momentito y leer tranquilamente, pero creo que entre la gente joven ya no se da tanto. Pues tendremos que hacer algo para que se modifique la tendencia. Sí, yo creo que sí. El Ministerio de Cultura tiene una responsabilidad, sin duda, por eso se llama Ministerio de Cultura, y la ciudadanía tiene otra responsabilidad, que es educar a los niños para que lean. Pero no solamente que lean temas del colegio, sino que lean literatura actual, moderna, que no tiene nada que ver con Homero, con Marcus, Cervantes, el propio Borges. No se trata de menospreciar a todo ese trabajo que es maravilloso. Literatura contemporánea, porque esta literatura contemporánea será clásica dentro de 100 años. Entonces, es lo que tenemos que empezar a mover. Pero sí, yo me doy cuenta que ese es el eslabón, ahora mismo, de mi punto de vista, el más débil. Y lo más triste de todo, que no se dan cuenta que el conocimiento es poder. Y si te falta ese conocimiento, también te va a faltar ese poder, ¿no? Ese poder defender tus derechos, etcétera. Pero bueno, ahí queda algo pendiente. Miguel de Cervantes, un chico de aquí de Alcalá, decía: quien viaja mucho y lee mucho, ve mucho y sabe mucho. Exactamente. Muchísimas gracias. Un placer, Ángel. Y te emplazamos para una nueva hora que vuelvas aquí. Muchísimas gracias. Bien, y a continuación tenemos a Miguel Cervantes, perdón, me vuelvo a confundir, Miguel Ángel Cervantes, que vendrá en unos minutos.